Hola chicos, les saluda su maestra Margarita Álvarez. En este video vamos a estudiar un poco acerca del metabolismo guía. La energía química que producen las plantas a través de la fotosíntesis es almacenada en ellas y se transfiere a los seres vivos que se alimentan de ellas cuando las comemos. Así como este osito panda está consumiendo las hojitas de bambú, está consumiendo entonces la energía química que está almacenada en esa planta. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a comenzar hablando del metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo y a través de esas reacciones se obtiene la energía para poder realizar todas las actividades como crecer, moverse, mantenerse, repararse a sí mismo, reproducirse, responder a estímulos, etc. El metabolismo ocurre en dos rutas, es decir, en dos caminos. Uno es el anabolismo y la otra es el catabolismo. El anabolismo es la síntesis o producción de moléculas complejas a partir de otras más pequeñas. Y el catabolismo es la división de moléculas grandes o complejas en moléculas más pequeñas. Aquí podemos ver en las reacciones de anabolismo se necesita energía para producir moléculas grandes a partir de pequeñas. Y en las reacciones de catabolismo se libera energía cuando estamos degradando moléculas grandes para formar moléculas pequeñas. Esta energía, por lo general, es en forma de ATP. El anabolismo incluye diversas rutas en las que se sintetizan moléculas complejas a partir de sustancias más simples. Un ejemplo es la producción de proteínas. Las proteínas se forman de la unión de moléculas pequeñas de aminoácidos y para poder hacerlo necesita energía. El catabolismo incluye las rutas en las que grandes moléculas como el almidón se puede dividir en moléculas más pequeñas, como sería el caso del almidón, que es una cadena larga de muchas moléculas de glucosa. A través de las reacciones del catabolismo, esa molécula grande de almidón se puede degradar en las moléculas de glucosa que nuestro organismo necesita y liberando energía. Aquí tenemos un cuadro comparativo. En el anabolismo se fabrican biomoléculas. Para fabricarlas se consume energía en forma de ATP. Ejemplo de reacciones anabólicas: la fotosíntesis, la síntesis de ARN, la síntesis de proteínas, la síntesis de glúcidos, la síntesis de lípidos. En el catabolismo se degradan esas biomoléculas grandes y se produce energía. Ejemplo, la respiración celular, la fermentación, glucólisis y la desanimación. Catabolismo de sustancias complejas a sustancias simples. Anabolismo de sustancias simples a sustancias complejas. Vamos a hablar ahora de lo que es la energía. La energía no solamente es un concepto utilizado en física, también en biología, y es muy importante. La energía se define como la capacidad para hacer trabajo. Ese trabajo puede ser un cambio de estado o el movimiento de la materia. En todas las células vivas, la energía está temporalmente almacenada dentro de un conocido compuesto que se llama ATP. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Famoso el ATP. ¿Qué significa? Trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Esta molécula conserva la energía disponible durante un periodo. Se considera al ATP como la moneda energética de la célula. Esa es la energía. La energía está contenida en el ATP.
la energía que necesitas para parpadear, para caminar, para que las células realicen diversos procesos y tu organismo funcione bien, necesitamos ATP. El ATP está formado por 3 partes. Adenina, que es una base orgánica que contiene nitrógeno, un azúcar que se llama ribosa, tiene 5 carbonos, y tiene también 3 grupos fosfatos, que los identificamos por la presencia del átomo de fósforo. Esa es el ATP, esa es una molécula de ATP, de trifosfato de adenosina. Aquí la tenemos, ya más grandecita. Ahí está la adenina, está el azúcar ribosa y están los 3 grupos fosfatos. Cuando el último fosfato que está en la colita del ATP se quita, si ese fosfato no se transfiere a otra molécula, se libera como fosfato inorgánico. Es decir, cuando se corta el enlace entre el último fosfato y los demás, allí es donde hay una liberación de energía. Y si ese fosfato queda libre, se conoce como fosfato inorgánico. Ahí tenemos la reacción, ¿verdad? Se ha liberado energía para cortar ese fosfato. Ahora bien, si ese grupo fosfato no queda libre, sino que se transfiere a otro compuesto, se dice que se da una reacción de fosforilación. Por ejemplo, en la glucólisis, que es el primer paso de la respiración celular. La glucosa es fosforilada para formar fosfato de glucosa. Veamos aquí el ejemplo. Ahí tenemos la glucosa. Entra un ATP, pero cuando sale, no sale ATP, sale como ADP. Y podemos ver allí la molécula de glucosa que ya contiene el fosfato. ATP significa trifosfato de adenosina. ADP, ¿qué creen ustedes que significa? Correcto, si ha perdido un fosfato ya no es trifosfato, ahora es difosfato de adenosina. Todas las células son pequeñas fábricas que procesan materiales a nivel molecular a través de muchas reacciones metabólicas. Las células permanecen en un estado dinámico, siempre están trabajando, siempre están sintetizando o descomponiendo diferentes constituyentes. Además de que las células transfieren energía mediante el ATP, la energía también se puede transportar por transferencia de electrones. A ese proceso se le llama redox. Veamos un poquito de esto. La oxidación es el proceso químico durante el cual una sustancia pierde electrones. Cuando una sustancia pierde electrones decimos que se ha oxidado. En cambio, la reducción es el proceso en el que una sustancia gana electrones. Entonces, la sustancia que gana esos electrones se llama o se le dice que es una sustancia reducida. En las células, si una sustancia libera electrones, ellos no pueden andar allí libres. Tiene que haber siempre un aceptor. Entonces, siempre que hay una reacción de oxidación, es decir, que una sustancia pierde electrones, siempre va a haber una reacción de reducción, porque va a haber otra que reciba, que acepte a esos electrones. Por eso se llama reacciones redox, porque se dan de manera simultánea. La sustancia que se oxida, es decir, que libera los electrones, da energía, libera energía. Y la sustancia reducida, o sea, la que recibe los electrones, recibe también energía, absorbe energía. Esos electrones que se transfieren son equivalentes a transferir energía, por lo que acabamos de mencionar.
siendo una parte esencial, por ejemplo, en la respiración celular, también en la fotosíntesis y en muchos otros procesos químicos. En general, no es fácil eliminar uno o más electrones de un compuesto. Es mucho más fácil eliminar un átomo. Por eso, en las células, generalmente las reacciones redox implican la transferencia de un átomo de hidrógeno en lugar de un solo electrón. Cuando un electrón, ya sea solo o como parte de un átomo de hidrógeno, se elimina de un compuesto orgánico, se lleva algo de la energía almacenada en ese enlace. Ese electrón, junto con su energía, es que se transfiere a una molécula receptora. Ahora bien, ¿cuáles son las moléculas que reciben estos electrones en estos procesos del metabolismo? Tenemos una de ellas muy común, la NAD, que significa nicotinamida adenina dinucleótido, NAD. También tenemos la NADP, que es fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido. Y tenemos otra, que es FAD, que significa dinucleótido de flavina adenina. No es necesario que se aprendan todo el nombre, pero sí que las identifiquen. Cuando ustedes estén estudiando procesos de metabolismo y vean NAD, NADP, FAD, recuerden, ellos son transportadores de electrones. Ahora bien, entonces, ¿por qué dicen que uno debe de comer para obtener energía? Pues es muy cierto. Nosotros obtenemos la energía de los alimentos, pero ¿cómo así? Cada vez que nosotros consumimos alimentos, nuestro organismo los tiene que degradar. Y en ese proceso de degradación, en ese proceso de esas moléculas grandes como los carbohidratos y las proteínas, allí en ese proceso se forma ATP, que ya dijimos que es energía. En esos procesos de degradación de los alimentos también se liberan electrones y entonces se libera energía. Así que sí debemos de comer alimentos, debemos de tener una alimentación balanceada para obtener energía, para que podamos realizar todas nuestras actividades. Ahora bien, realicen ustedes esta actividad en su cuadernito.